Durante miles de años, Lapislázuli contempló el mundo a través de un espejo. No como un adorno ni como una elección, sino como una prisión. Esa imagen, una joya atrapada en un objeto, silenciada, observando pero sin poder intervenir, es una de las más potentes alegorías de la condición humana en su forma más sufriente: ver pasar la vida sin participar de ella, llevar un grito atrapado bajo la piel sin que nadie lo escuche. Ella fue encerrada no por justicia, sino por error. Como muchas veces ocurre en nuestras propias vidas, el sufrimiento no llega por mérito o castigo, sino por azar, por decisiones que otros tomaron sin consultarnos. En su caso, fue confundida por las gemas rebeldes durante la guerra en la tierra y encarcelada por las propias gemas del imperio al intentar regresar. A partir de ahí, su existencia se volvió un silencio perpetuo. Como dice Séneca, el destino guía al que consiente y arrastra al que se resiste. Pero, ¿cómo puede consentir quien ni siquiera tiene voz? Ver, sentir, pero no poder actuar. Es un tormento sutil, y quizás por eso más profundo. Al igual que los traumas que no dejan cicatrices visibles. Lapislázuli fue testigo del paso del tiempo, del abandono de las civilizaciones, de la soledad de las eras. Y en ese encierro absoluto, aprendió lo que muchos de nosotros aprendemos tarde, que el tiempo sin libertad no es vida, sino una larga espera por algo que no sabemos si llegará. Cuando Steven la encuentra, lo hace desde la inocencia, desde ese lugar donde aún se cree que todo puede arreglarse con amabilidad. Pero incluso su gesto bondadoso, al devolverle la voz al romper el espejo, desata una tormenta. La libertad no es sencilla, y mucho menos para quien ha sido privado de ella por tanto tiempo. Porque cuando has estado encerrado durante siglos, tu prisión comienza a definirse como parte de ti mismo. Salir no se siente como una liberación, sino como una mutilación de lo que ya has conocido como realidad. La reacción de Lapis al liberarse no es de gratitud inmediata, sino de furia, de pánico. No confía, ni puede hacerlo. La libertad, cuando llega demasiado tarde, no siempre cura. A veces hiere más profundamente, porque enfrenta a quien la recibe con todo lo que se ha perdido. Los que han sufrido mucho son como los metales muy trabajados, duros, pero quebradizos, escribió Marco Aurelio. Y así es ella, tan poderosa como frágil. No es coincidencia que su primer impulso tras liberarse sea volver a casa. La tierra, para ella, representa el lugar donde fue atrapada. Un mundo indiferente, cruel, donde su dolor pasó inadvertido por generaciones. Así como muchos de nosotros huimos de los sitios donde sufrimos, ella desea poner distancia entre su presente y su pasado. Pero el universo tiene otros planes. En lugar de encontrar paz, Lapis es arrastrada a una relación con Jaspe, una dinámica que se convertirá en otra cárcel, esta vez emocional. La fusión entre ambas no es una unión armoniosa, sino una atadura tóxica. Jaspe representa la dominación, la fuerza bruta que no respeta voluntades. Pero Lapis, con todo su poder, decide quedarse unida a ella no por deseo, sino por sacrificio. Utiliza la fusión para mantenerla atrapada en el fondo del océano, como una forma de redención, como si creyera que su sufrimiento pudiera equilibrar el daño que causó en su desesperación. No es libre quien es esclavo de sí mismo, nos recuerda Epicteto. Y Lapis, aunque físicamente libre, sigue atada por dentro. Esa escena bajo el mar, donde ambas gemas luchan constantemente en una fusión violenta y opresiva, es una metáfora perfecta del trauma no sanado. Se parece a esas relaciones que muchos mantienen, no porque las deseen, sino porque sienten que no merecen algo mejor. El miedo de Lapis no es solo a Jaspe, sino a volver a estar sola, a estar otra vez atrapada, incluso si ahora es ella quien sostiene la cadena. Hay una paradoja dolorosa en esto: a veces repetimos el trauma porque es lo único que conocemos. Cuando por fin escapa de Jaspe y se establece con Peridoto en la granja, parece por un momento que la calma ha llegado. Pero el alma que ha vivido demasiado tiempo en guerra no encuentra reposo tan fácilmente. Las escenas que muestran a Lapis con gestos pequeños, como su preocupación irracional ante ver a Steven usar una tablet, revelan una verdad silenciosa: su trauma no es lineal, no desaparece, no responde a lógica. Todo puede ser un detonante. Un objeto, un sonido, una palabra. Lapis se mueve por el mundo con la cautela de quien ha sido herida en lugares donde ya no puede colocar escudos. Esa ansiedad constante se manifiesta también en su necesidad de vigilancia, su incapacidad de confiar plenamente.
Cuando Steven la invita a participar con las demás gemas, ella duda. Hay una mezcla de culpa y de desconfianza en cada gesto. Y cuando se entera de que las diamantes pueden volver a la Tierra, no lo duda, huye. Abandona todo. A sus amigos, a la granja, incluso a sí misma. Porque en lo más profundo de su ser, sigue convencida de que nada es suficiente para protegerse del pasado. El miedo es más doloroso que el dolor mismo, escribió Séneca. En Lápiz, el miedo toma el control de sus decisiones. No es cobardía lo que la empuja a huir, sino una memoria no reconciliada. La presencia de las diamantes no solo amenaza su presente, sino que revive todo lo que ella ha intentado enterrar. Su huida no es hacia un lugar, sino lejos del recuerdo. Pero en esa huida, también deja atrás lo que había empezado a construir: afecto, pertenencia, identidad. Cada paso que da lejos de los demás es una victoria para el trauma y una derrota para su crecimiento. Hay una enseñanza estoica poderosa en todo esto: no podemos controlar lo que nos ocurrió, pero sí cómo nos relacionamos con ello. Sin embargo, para llegar a esa comprensión, Lápiz necesita recorrer un largo camino. Como muchos de nosotros, necesita caer, dudar, temer y luego, poco a poco, volver a construir desde las ruinas. En su historia, vemos no una heroína típica, sino una figura trágica e irreal. Una gema que no brilla por ser perfecta, sino por haber sido fracturada tantas veces y aún así seguir adelante. Su poder es inmenso, pero su dolor lo es aún más. Y eso es lo que la hace profundamente humana. Nietzsche escribió: el que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. El reto de Lápiz es encontrar ese porqué más allá de la culpa, el miedo o la memoria. En su historia, vemos el reflejo de nuestra propia lucha: cómo sanar cuando el pasado no se puede cambiar, cómo confiar cuando hemos sido traicionados, cómo amar cuando el miedo aún vive dentro. Y quizás, al observarla, podamos también observarnos a nosotros mismos. Hay un momento, silencioso pero definitivo, en el que Lapislázuli regresa. No con palabras grandilocuentes, ni con una transformación súbita, sino con el paso tembloroso de quien ha huido y comienza a mirar atrás. Su regreso no es una victoria, sino una aceptación. Entiende, en algún punto invisible del trayecto, que huir no le salvó del miedo, solo lo cambió de lugar. Como decía Epicteto, no es la cosa en sí la que perturba, sino el juicio que hacemos sobre ella. Y es que su mayor amenaza no eran las diamantes, sino su propia percepción de indefensión frente a ellas. En su retorno, no hay redención inmediata. Peridotto y las demás gemas no la esperan con los brazos abiertos ni los reproches listos, y eso, irónicamente, le otorga un espacio. Lapislázuli entra en un territorio nuevo, el de la responsabilidad emocional. Ya no está huyendo, pero tampoco está plenamente presente. Comienza a transitar una zona intermedia, donde el trauma no ha desaparecido, pero ya no tiene el control total. Esta etapa de su historia revela una de las claves más profundas de la filosofía estoica: la libertad interior. No aquella que depende de los muros o de los espejos, sino la que se ejerce cuando, a pesar del temor, decidimos permanecer. Lapislázuli está aprendiendo a quedarse, no porque ya no tenga miedo, sino porque entiende que su miedo no puede seguir dictando sus decisiones. Como diría Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Su pensamiento está cambiando, aunque aún esté herido. Sin embargo, el pasado no desaparece. En el episodio, Jailbreak, cuando es forzada una vez más a una prisión, toda la estructura interna que intentaba levantar se derrumba. La jaula ya no es un símbolo del pasado, vuelve a ser real. Y en esa repetición, su reacción es visceral. El solo hecho de estar encerrada la lleva a un estado de parálisis, casi pánico. El trauma, cuando no se procesa, no se debilita con el tiempo, se esconde, y en las circunstancias propicias, resurge con fuerza renovada. La cárcel ya no es un espejo, ni el fondo del océano, ni una nave enemiga. Es la mente de Lápiz. Cada espacio físico de encierro despierta en ella un reflejo psíquico. Y eso nos habla de algo más grande: muchos vivimos con cárceles que nadie ve. Podemos reír, crear, convivir, y sin embargo estar atrapados en lugares que otros no comprenden. Lo que para uno es una habitación, para otro es un recordatorio del dolor. Lo que para uno es una tableta,
como cuando Steven la usa inocentemente, para ella es una amenaza, una pantalla a través de la cual podría volver a perder la libertad. Es un gesto casi cómico, sí, pero profundamente humano. La desproporción de su reacción es una señal de lo hondo que está su herida. Y sin embargo, lo más admirable de Lápiz no es que luche con eso, sino que lo admita. Ella no esconde su miedo. No se disfraza de heroína invulnerable. Reconoce su fragilidad. Y esa es una lección estoica poderosa. No se trata de eliminar la emoción, sino de comprenderla y tomar decisiones con plena conciencia. El control no está en no sentir, sino en no permitir que el sentimiento nos domine. Como dijo Séneca, sufrimos más por la imaginación que por la realidad. Pero, ¿qué ocurre cuando la imaginación fue forjada por una realidad insoportable? Lapislázuli empieza a reformular su identidad a través de lo cotidiano. La vida en la granja con Peridotto no es idílica, pero es estable. Y para alguien como ella, la estabilidad no es poca cosa, es la base desde la cual puede reconstruirse. Ahí, en el día a día, descubre que no todo debe ser épico para ser valioso. Que plantar, dibujar, observar las estrellas, o simplemente existir sin que nadie la encierre, es una forma legítima de vida. Y ahí entra en juego otro principio estoico, la autosuficiencia. Vivir bien no requiere fama, ni gloria, ni batallas ganadas. Solo requiere integridad. Y Lápiz, poco a poco, está eligiendo ser íntegra con su dolor. Cuando llega la amenaza de las diamantes una vez más, su reacción vuelve a ser el escape. Pero esta vez, la huida no es definitiva. Es un impulso, sí, pero también un punto de inflexión. Porque el hecho de regresar después, una y otra vez, demuestra que algo está cambiando dentro de ella. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la persistencia a pesar del miedo. En cada uno de sus regresos hay una victoria, silenciosa, sin aplausos, pero fundamental, la victoria de quien elige volver al lugar donde se rompió para comenzar a curarse. Y entonces surge otra dimensión, la culpa. Lápiz se pregunta, y no en voz alta, si es digna de pertenecer al grupo, si puede ser una gema de cristal, si su pasado la invalida. Aquí entra una de las nociones más complejas del pensamiento estoico, la aceptación de lo inevitable. No podemos cambiar lo que fuimos, pero sí lo que decidimos ser hoy. No podemos borrar el dolor, pero sí dejar de alimentarlo. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo, nos recuerda Epicteto. Y ser dueño de uno mismo no significa tener todas las respuestas, sino dejar de cederle el control al miedo, la culpa o la memoria. La relación entre Lápiz y Peridotto se vuelve un ancla. No es una relación perfecta, pero sí profundamente simbólica. Ambas son gemas que llegaron desde el sistema de dominación del imperio, y que ahora están intentando vivir fuera de él, en libertad, en comunidad. A través del vínculo entre ellas, Lápiz comienza a experimentar una forma de confianza que no se basa en el heroísmo, sino en la cotidianidad. Aprender a confiar no en la perfección del otro, sino en su presencia constante. Cuando las diamantes regresan y la amenaza se vuelve inevitable, Lápiz tiene una última gran oportunidad de decidir, quedarse o huir. Y esta vez, se queda. No como la lapislázuli impetuosa del principio, ni como la figura atormentada del fondo del mar, sino como alguien que ha aprendido que el pasado no puede ser vencido, pero sí integrado. Su decisión de luchar no es impulsada por la rabia, ni por la obligación, sino por el amor. Y eso transforma completamente el significado de su existencia. Al final, su historia no es sobre redención, ni siquiera sobre perdón. Es sobre persistencia. Sobre la lenta, dolorosa, pero genuina capacidad del alma de encontrar reposo incluso después del trauma. Y esa es, quizás, la mayor lección que nos ofrece, que no importa cuánto tiempo hayamos estado encerrados, siempre existe una puerta, aunque a veces sea solo interior. Y que salir de una prisión no significa estar libre, hasta que aprendamos a vivir con lo que llevamos dentro. El alma, una vez fragmentada, no regresa a su forma original. Cambia, se adapta, y en esa transformación reside su verdadero poder. Cuando Lapislázuli decide quedarse a luchar junto a Steven y las demás gemas, no lo hace como quien ha vencido su miedo, sino como quien ha aprendido a caminar con él. La elección de permanecer, sabiendo todo lo que podría perder, marca uno de los momentos más profundos de su evolución interior. Aquí no hay redoble de tambores, ni una coronación heroica. Solo una gema azul que,
tras miles de años de encierro, de dolor, de huida, aprende a decir, estoy aquí. Esa declaración silenciosa, casi imperceptible, es un acto de filosofía práctica. Como diría Epicteto, no pidas que lo que ocurre ocurra como tú quieres. Desea, más bien, que ocurra como ocurre, y todo te irá bien. Lápiz ha dejado de pedir que el mundo se amolde a su herida, ahora empieza a moldear su actitud frente al mundo. Este punto de inflexión coincide con el proceso de enfrentar, finalmente, a las diamantes. Años atrás, la simple mención de ellas provocaba en Lápiz un pánico paralizante. No eran solo figuras de autoridad, que eran el rostro de la estructura que la había destruido. La indiferencia de las diamantes hacia su encierro fue más hiriente que cualquier castigo. Ser olvidada, silenciada, fue una forma de tortura que ninguna disculpa puede borrar. Y sin embargo, cuando Lápiz se ve frente a ellas, no como prisionera, sino como parte del nuevo equilibrio, el escenario cambia. Su participación no es de confrontación directa. No hay venganza en su corazón. Hay distancia, hay observación, y una cierta frialdad emocional. Esa es la forma en la que el estoico se presenta ante su ofensor, no con odio, sino con desapego. Porque el odio sigue siendo una atadura, y Lápiz está aprendiendo a soltar, no por los demás, sino por sí misma. En uno de los momentos más sutiles pero impactantes de Steven Universe Future, Lápiz comienza a enseñar. A compartir. A mirar a otras gemas como ella, que también han sido dominadas, y ayudarles a ver que hay algo más allá de la obediencia. Este rol de guía no la transforma en una líder natural, sino en una especie de espejo, paradójicamente, donde las demás pueden verse reflejadas y reconocerse. De haber sido un espejo pasivo por milenios, Lápiz se convierte en uno activo, uno que refleja y también transforma. Ahí emerge otra clave estoica: la virtud no está en lo que haces por ti mismo, sino en cómo contribuyes al logos universal, al orden del todo. Lápiz empieza a alinearse con una causa mayor, no desde la guerra, sino desde la restauración. Enseñar a otras gemas a liberarse del miedo es su forma de combatir a las diamantes, no con violencia, sino con ejemplo. Como dijo Séneca, enseñar es aprender dos veces. Y en cada intento por guiar, ella también se reconstruye. Pero el proceso no es lineal. Lápiz sigue sintiendo los ecos del encierro, y eso se manifiesta en su conducta cotidiana. Sus gestos siguen siendo cautos, su mirada, vigilante. Y eso es importante, no hay una sanación total, sino una forma distinta de convivir con la herida. La herida no desaparece, pero ya no sangra. Ya no dicta cada paso, aunque siga doliendo al ser tocada. Y ahí yace otra verdad profunda: no todo dolor necesita ser curado para dejar de gobernarnos. Steven, en su propio descenso emocional en Steven Universe Future, se convierte en un espejo oscuro para todos. Lápiz, al verlo quebrarse, recuerda el rostro que alguna vez tuvo. Hay una escena breve en la que se preocupa por él con una dulzura contenida, que parece mínima, pero es gigantesca en su simbolismo. Lápiz, quien nunca confió del todo, ahora se preocupa. Ya no es solo la que necesita ser rescatada, sino quien puede tender la mano. Ese gesto es la encarnación del principio estoico de la comunidad de almas racionales, donde el dolor de uno es también responsabilidad de los demás. Y sin embargo, ella no interviene de manera intrusiva. Solo observa, ofrece un espacio, da el ejemplo. Porque ha entendido que la sanación no se impone. Se ofrece. Se cultiva. Y se respeta. Como en la vida misma, no podemos acelerar el proceso de otros, solo asegurarnos de no interrumpirlo. A lo largo de todo su recorrido, Lápiz Lazuli se convierte, sin pretenderlo, en un símbolo estoico por excelencia, una existencia marcada por la adversidad, por el exilio, por la esclavitud emocional y física, que, sin embargo, encuentra sentido y dirección en la virtud. No la virtud moral superficial, sino la virtud como resistencia, como comprensión profunda del dolor propio y ajeno, como permanencia humilde ante la incertidumbre. Y tal vez lo más valioso de su historia es que nunca se convierte en una figura perfecta. No se redime con una gran batalla, ni se libera completamente de sus temores. No hace discursos emotivos ni adopta una postura mesiánica. Simplemente sigue, un paso a la vez, hacia la libertad interior. Esa libertad que Epicteto proclamaba como la única verdadera, la libertad de no ser esclavo de los impulsos, ni del pasado,
ni de las expectativas de los demás. Su historia nos recuerda que, a veces, la mayor hazaña no es transformar el mundo, sino sobrevivir a él sin volverse piedra. Que vivir sin armaduras, con las cicatrices al aire, requiere más valor que cualquier conquista. Y que no hay debilidad en llorar, en temblar, en retroceder, que hay debilidad solo en rendirse ante ello. Lapislázuli nunca se rinde. Aun cuando huye, su espíritu sigue atento, buscando, en el exilio, en la duda, en la fragilidad, una razón para volver. Y cada vez que vuelve, nos enseña que lo humano no es ser invulnerable, sino tener la humildad de intentar una vez más. Esa es la verdadera resiliencia. Esa es la victoria que no necesita ser celebrada con fanfarria. A medida que el tiempo avanza en Steven Universe Future, hay una quietud nueva en Lapislázuli. No la quietud de quien ha vencido su pasado, sino la de quien ha aprendido a vivir con él. La vemos más callada, menos reactiva, pero también más presente. Observa más, escucha más. Ha desarrollado esa cualidad tan valiosa en la filosofía estoica, la atención serena al momento presente. No anticipa constantemente una tragedia, ni vive anclada en lo que fue. Por primera vez, se permite estar. Y sin embargo, no es una paz sin grietas. Las cicatrices siguen ahí, en lo invisible. Como el reflejo de su trauma cuando ve a Steven deteriorarse emocionalmente. Lapis, que antes no confiaba en nadie, ahora es capaz de preocuparse genuinamente por otro. Es una transformación silenciosa, pero radical. Porque preocuparse por alguien implica un riesgo, el de perder, el de ser lastimada otra vez. Pero también implica una valentía, la de abrirse al mundo, aun sabiendo que puede doler. Marco Aurelio lo escribió con serenidad casi brutal: ¿te duele? Es porque estás vivo. Eso basta para seguir. En su vínculo con Peridoto también vemos algo extraordinario. No hay drama ni romance, solo una lenta construcción de confianza. Lapis encuentra en esa relación una rutina reparadora: plantar, aprender, compartir espacio. Y es en esa cotidianidad donde el alma se repara. Como enseña Séneca, la felicidad no consiste en grandes cosas, sino en tener la mente libre de perturbaciones. La granja, los dibujos, los proyectos con Peridoto no son distracciones, son medicina. Lo importante aquí no es que Lapis se haya curado por completo, sino que ha dejado de vivir al ritmo de su miedo. Cuando el trauma rige la vida, todo se convierte en una amenaza. Una palabra, un sonido, una mirada. Ella, que una vez fue capaz de crear una prisión acuática para mantener a Jaspe y a sí misma encerradas por miedo al abandono, ahora vive sin jaulas, sin murallas defensivas. Esa transformación, tan lenta y dolorosa, no es menor. Es el resultado de una elección diaria de permanecer abierta, incluso cuando sería más fácil cerrarse. Y sí, lo de Jaspe. Hay que volver a ese capítulo, porque fue el núcleo del patrón tóxico que definió gran parte de la existencia de Lapis. Durante su fusión forzada como Malachite, ella no fue víctima pasiva. En su desesperación por no volver a ser atrapada, por no ser dejada atrás, se convirtió también en carcelera. Jaspe encarnaba todo lo que Lapis temía: el poder sin contención, la fuerza sin empatía, el vínculo sin libertad. Y al fusionarse, el dolor se multiplicó. Pero también se volvió familiar. Es aquí donde entra un concepto vital en el estoicismo: la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Séneca nos dice: no es libre quien está esclavizado a sus propias pasiones. Y Lapislázuli, durante ese tiempo, estaba totalmente subordinada a su trauma. No por debilidad, sino porque aún no había desarrollado las herramientas para reconocer que podía soltar, que no tenía que pelear o huir siempre. Estaba en modo supervivencia, y ese estado, aunque entendible, no es libre. Años después, al mirar atrás, ella misma es consciente de lo dañino que fue todo aquello. No se justifica, no se enorgullece. Simplemente acepta. Y en esa aceptación, no complaciente, sino lúcida, hay crecimiento. Porque lo verdaderamente difícil no es superar el dolor, sino mirar con honestidad nuestras propias sombras, incluso cuando esas sombras nos muestran como victimarios. En sus gestos más pequeños, como cuando se preocupa porque Steven usa una tableta, está el eco de 1000 años de vigilancia y encierro. Son detalles que podrían parecer cómicos, pero contienen una lección profunda:
nadie reacciona, de más, sin una historia detrás. Nadie teme sin razón. En cada microexpresión, en cada mirada esquiva, Lápiz está diciendo, aún estoy aprendiendo a confiar en la libertad. Y es que la libertad real es un proceso. No es algo que se alcanza de una vez, ni que se conserva sin esfuerzo. Es una decisión diaria. A veces, una batalla por hora. Y ese es el camino estoico por excelencia, no hay victoria definitiva. Solo constancia. Como escribió Epicteto, en la vida, como en una obra dramática, lo importante no es la duración del papel, sino cómo se representa. Lapislázuli, que estuvo atrapada fuera del escenario por milenios, ahora representa con autenticidad, incluso si su papel es silencioso, modesto, cotidiano. Cuando ayuda a otras gemas a adaptarse a una nueva vida, no lo hace como quien se siente superior. Lo hace como quien ha conocido la oscuridad y puede guiar sin imponer. Se convierte, sin buscarlo, en un faro, tenue, oscilante a veces, pero constante. Y eso basta. Porque como diría Séneca, el que ha sanado su herida es el más apto para curarla de otro. En esta etapa final de su historia, Lápiz no necesita demostrar nada. No pelea por reconocimiento. No busca aplausos. Su virtud está en su decisión de vivir en paz, en comunidad, en honestidad. Aunque el pasado nunca desaparezca del todo, ha dejado de ser una condena. Ya no la define. Ha dejado de ser solo la prisionera del espejo, y ahora es alguien que camina libre, incluso si a veces tropieza. Ese es el mensaje más humano, más estoico, más esperanzador de todos, que incluso aquello que nos destruyó puede ser el material con el que reconstruyamos algo digno. Que la fortaleza no se mide por el poder de las manos, sino por la resistencia del corazón. Y que una vida vivida con verdad, aunque esté tejida con cicatrices, es una vida noble. La historia de Lapislázuli no culmina con un gran acto heroico ni con una catarsis definitiva. Su historia concluye, si acaso puede decirse que concluye, en el plano más íntimo del alma, en la aceptación radical del propio camino, de las heridas, de las decisiones erradas, de los momentos de huida y también de aquellos donde se eligió quedarse. Hay algo profundamente sabio y sereno en ello. Como escribió Marco Aurelio, no te avergüences de ayudar o ser ayudado. Recuerda que lo más importante es hacer lo que la naturaleza pide. Y la naturaleza del lápiz, al final, pide integridad, no perfección. Es cierto que ella nunca fue una gema como las demás. Incluso entre las llamadas rebeldes, Lápiz siempre fue distinta. No fue creada para el combate, ni para liderar. No fue parte de la rebelión inicial. Su historia no gira en torno a un acto de desobediencia gloriosa, sino a una larga, dolorosa resistencia silenciosa. El espejo donde fue atrapada no solo fue su prisión física, sino un símbolo persistente del lugar que el mundo le asignó, observar sin intervenir, existir sin ser escuchada, sentir sin poder hablar. Y sin embargo, ella sobrevivió. Durante miles de años, se mantuvo intacta, no porque no sintiera, sino porque su voluntad de existir era más fuerte que la desesperación. Esa voluntad no se enuncia con gritos, ni se viste de épica. Es la voluntad de quien, tras haber perdido todo, aún decide levantarse y plantar algo nuevo. Como al final, cuando vuelve a la granja. Esa imagen tan simple, el regreso a lo pequeño, a lo cotidiano, encierra el corazón de toda filosofía estoica, vivir de acuerdo con la naturaleza, sin artificios, sin excesos, sin traicionar la propia alma. Muchos personajes en Steven Universe tienen arcos transformadores, pero pocos como el de Lapislázuli nos hablan tan directamente del trauma, de la culpa, del miedo profundo a volver al encierro. Y aún menos personajes hacen de ese miedo una brújula para cultivar virtud. Porque sí, Lápiz no actúa a pesar de sus heridas, sino a través de ellas. Y esa es una distinción crucial. El estoico no niega el dolor, lo incorpora. No escapa del pasado, lo transforma en sabiduría. Lo vemos en esos instantes mínimos, casi imperceptibles, donde ella evita objetos que le recuerdan al control, donde su cuerpo se tensa ante órdenes inesperadas, donde sus palabras titubean frente a la autoridad. Lápiz no está curada, en un sentido clínico. Y eso está bien. Porque lo que ha conseguido no es una ilusión de sanación total, sino una realidad más valiosa, la serenidad de saber quién es, y que ya no está dispuesta a permitir.
cuando las nuevas amenazas aparecen en Steven Universe Future, no hay en ella una actitud reactiva. Observa. Analiza. Decide con calma. Y si se equivoca, aprende sin castigarse. Esa es una señal clara de madurez estoica, la capacidad de actuar sin ser esclavo de la emoción, y de corregirse sin autoflagelación. Como diría Epicteto, no es lo que te sucede lo que te define, sino cómo respondes a ello. En este punto, Lapis ya no es la gema rota, ni la fusionada con su trauma, ni la que huye por miedo a ser destruida. Es una gema completa. No porque no haya sido quebrada, sino porque ha reconstituido su existencia a partir de esas fracturas. Y eso, esa recomposición interior, es, quizá, la forma más profunda de libertad. La relación con Steven, en sus últimos momentos, se convierte también en una forma de testimonio. Ella no intenta salvarlo desde una posición de superioridad moral. No lo sermonea. Solo le muestra que existe otra manera. Que es posible vivir después del dolor. Que uno puede replegarse, pero también regresar. Que cada elección cuenta, incluso si es pequeña. Que cada vez que uno elige quedarse, hablar, confiar, está resistiendo. Ese es, al final, el acto más estoico que Lapis realiza, permanecer. Ser. No porque todo esté bien, sino porque ha dejado de definir su existencia en función del sufrimiento. Como diría Séneca, quien sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Lapis sufre lo justo, no por frialdad, sino por sabiduría. No agranda la herida, no la dramatiza. La carga, la honra, y la convierte en una fuente de compasión. Y ahí es donde, sin querer, se convierte en maestra para nosotros. Para quienes, como ella, hemos tenido etapas de encierro, mentales, emocionales, sociales. Para quienes nos ha costado volver a confiar, a hablar, a dejar de defendernos de todo. Lapis nos enseña que uno puede ser reservado sin ser frío. Cauteloso sin ser insensible. Dañado sin ser destructor. Y, sobre todo, que uno puede seguir adelante sin olvidar lo que lo rompió, pero tampoco permitiendo que eso lo defina para siempre. Lapis Lazuli no es un modelo de perfección. Es un modelo de humanidad, aunque no sea humana. Una guía estoica silenciosa que nos recuerda que la virtud más alta no es el heroísmo explosivo, sino la coherencia íntima. Esa que nadie ve, pero que se siente cuando uno elige no repetir el patrón, cuando uno se detiene antes de actuar por impulso, cuando uno respira hondo y dice, esta vez lo haré distinto. Así, su historia no necesita un final glorioso. Porque lo que importa es que continúa. Como la vida misma. Con días buenos y otros no tanto. Con recaídas, pero también con nuevos comienzos. Con miedo, pero sin rendición. Y si alguna vez volvemos a sentirnos como Lapis, atrapados en un espejo que no refleja quién somos, recordemos que hay salida. Que hay después. Que no hay emoción eterna, ni prisión impenetrable. Solo decisiones. Una a una. Pequeñas. Firmes. Sinceras. Como ella, podemos elegir mirar al mundo no con rencor, sino con la calma de quien ya no necesita defenderse de todo. Como ella, podemos decidir que el pasado no sea una jaula, sino un jardín desde el cual aprender a respirar otra vez. Como ella, podemos, finalmente, volver.